Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. Hoy estamos martes 25 de septiembre del 2018 y este es el tiempo para meditar la palabra de Dios, para recibir desde la primera hora lo que Dios tiene para tu vida. ¿Sabes? Es importante que como cristianos, como hijos de Dios, tengamos siempre presente la palabra de Dios en alta prioridad, darle el primer lugar siempre, porque esto nos va a permitir que en el transcurso del día podamos tener la paz de Dios, podamos entender mejor cómo resolver los problemas y no dejarnos llevar por el estrés, por la ansiedad o por las preocupaciones. La palabra de Dios es la lumbrera en nuestro camino, es lo que nos va a dar la dirección de la manera como vamos a dirigirnos, y también la palabra de Dios va a limpiar nuestro camino, así que es importante siempre tenerla presente antes de empezar el día. Muy bien, vamos a orar para pedir la dirección del Espíritu Santo y de esta manera poder meditar las Sagradas Escrituras. Vamos a orar juntos. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias a través del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Señor, queremos pedirte que limpie nuestra mente, nuestro corazón, que endereces nuestros pasos a través de tu palabra. Señor, que podamos recibir ese mensaje instructivo, que podamos recibir de parte de tu palabra, Señor, la leche espiritual no adulterada. Señor, guarda nuestro corazón de todo mal pensamiento, de todo afán, de toda preocupación, de todo aquello que distrae. Señor, y podamos recibir, con la ayuda de tu Espíritu Santo, podamos también entender la palabra y ponerla por obra. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer las Sagradas Escrituras, vamos a leer la palabra del Señor y vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a estar leyendo la segunda epístola, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 1. Y luego vamos a seguir leyendo en los próximos episodios devocionales más versículos acerca de este capítulo. Pero vamos a centrarnos en el primer versículo. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. Muy bien, la palabra del Señor nos habla en primer lugar acerca de falsos profetas y falsos maestros. En el Antiguo Testamento Dios había establecido profetas, y la función de estos profetas dentro del marco del Antiguo Testamento, ya que en el Nuevo Testamento también la palabra nos habla de los profetas, pero nos habla como algo complementario, no era un papel tan relevante como quizás lo era en el Antiguo Testamento. Pero vamos a ver cuál era la función de un profeta en el Antiguo Testamento. En primer lugar, sabemos que el tiempo en la cual estaba Israel siendo gobernado por reyes, eran autoridades, era el gobierno teocrático, el gobierno de Dios, pero representado a través de un rey y muchos príncipes y consejeros que eran quienes llevaban y conducían al pueblo a hacer lo correcto, en primer lugar delante de Dios, y luego aplicar justicia para que se garantice que todos los ciudadanos de ese reino de Israel iban a vivir conforme en la voluntad de Dios y en paz y en prosperidad. Entonces vemos que muchos de estos reyes desviaron sus corazones, no vivieron conforme a los mandamientos, a las ordenanzas y estatutos del Señor. Muchos reyes deliberadamente consintieron la idolatría, la adoración a otros dioses, el apartarse del camino del Señor, y esto trajo como consecuencia que el Señor
advirtiera antes de ejecutar sus juicios sobre Israel a través de hombres santos, hombres llamados con una función profética de anunciar. Y estos profetas, antes de dar una profecía, antes de dar una palabra profética, ellos siempre llevaban señales que seguían y confirmaban que ellos eran enviados de Dios. Entonces, ¿cuál era el propósito de un profeta? En primer lugar, era el de poder amonestar al pueblo, era de corregirlo cuando había cosas que estaban mal, cuando la palabra de Dios no se estaba aplicando correctamente. Y esto, en primer lugar, el ministerio profético estaba enfocado hacia los reyes, hacia los príncipes. Era una forma de amonestación, de corrección, que estos profetas iban y se acercaban a estos hombres de gobierno y les daban las palabras que Dios le indicaba decir, de tal manera que los reyes y estos príncipes, estas personas de autoridad, tomaban la decisión de arrepentirse, de volverse a Dios. Pero muchos no obedecieron, muchos al contrario se rebelaron en contra de Dios e ignoraron las palabras proféticas. Incluso vemos que persiguieron y mataron a muchos profetas. Por eso esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo hizo un clamor contra Jerusalén. Él, cuando entraba en su entrada triunfal, el Señor exclamó, dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas, tú que maltratas a aquellos que son enviados hacia ti. Y esto es porque muchos profetas sufrieron desprecios, sufrieron persecuciones, muchos fueron encarcelados y muchos también fueron muertos a causa de los reyes, que las personas que gobernaban en ese entonces Israel. Y muchas veces esto pues era algo que desataba en realidad la ira de Dios, porque el Señor con su misericordia quería que el pueblo le sirviera, pero muchos de estas autoridades, en la corrupción y en todo este sistema de corrupción que ellos vivían, pues contaminaban al pueblo y también no corregían cuando debían ellos hacerlo. Entonces vemos que hubieron muchas consecuencias a través del ministerio, a través del pueblo de Israel. Pero por otra parte vemos que hubieron falsos profetas. O sea, no solamente se trata aquí de hablar de los verdaderos profetas, sino que como dice el versículo 1, entre el pueblo hubo también falsos profetas. Y aquellas personas que tenían un falso llamado profético eran aquellos que desviaban al pueblo, desviaban a las autoridades para conducirlos a adorar otros dioses, a dioses falsos, de una manera engañosa. Hacían que el corazón del pueblo de Dios se desvíe, y en consecuencia esto generaba que el pueblo sufra grandes decepciones, grandes engaños, grandes consecuencias también a causa de su desobediencia y rebeldía. Entonces también vemos que la palabra de Dios nos advierte de que en estos tiempos se van a seguir levantando, porque esto no solamente es propio del Antiguo Testamento. Recuerda que el Antiguo Testamento nos va a permitir saber y nos va a advertir de las cosas que aún se van a volver a repetir, porque la palabra de Dios se va a cumplir. Las cosas que ya pasaron hace mucho tiempo, esas cosas se están volviendo a dar, se vuelven a dar como algo, se podría considerar cíclico, se podría considerar de esta manera, pero es parte de lo que Dios ya había hablado a través de nuestro Señor Jesucristo, de que se iban a volver a los tiempos antiguos, en los cuales el corazón del hombre se iba a engrosar, el hombre a volver amador de sí mismo, iba a profesar una fe falsa. Y vemos que también aquí la palabra del Señor, tal como nos dice el apóstol Pedro, nos dice que van a haber falsos maestros, y esto ha sucedido. Falsos hombres de Dios, falsos profetas, falsos pastores, falsos incluso falsos evangelistas llevando un evangelio falso. Estas cosas es la realidad. Escúchame, estimado hermano y amigo que me escuchas, hermana en Cristo. Escucha esto, que es la realidad que se ha estado viviendo a través de los tiempos, y son cosas que van a seguir pasando. Así que es importante que tú te acerques a Dios. En donde vas a encontrar la verdad es a través de las Sagradas Escrituras. Muchos van a utilizar
la palabra de Dios, incluso para poder llevarlo a su propia conveniencia. Muchos van a utilizar la palabra de Dios para introducir de manera disimulada herejías. ¿Sabes? Muchas de las sectas que se conocen hoy en día nacieron utilizando algunos versículos de la palabra, pero no armonizándolo con toda la Biblia. Muchos jalaron o tomaron uno que otro versículo y crearon una doctrina y se centraron en eso, o crearon herejías, o interpretaron de una manera errónea las Sagradas Escrituras sin tener en cuenta pues el contexto claro que pues la palabra de Dios nos lo da. Recuerda que la palabra en su totalidad no se contradice, no hay forma de encontrar alguna contradicción en la palabra, pero muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles, falsos evangelistas han salido por el mundo y muchos predican cosas de acuerdo a sus conveniencias, enseñanzas que son autodestructivas, y muchas veces hay personas que han negado al Señor que los rescató. Así como lo dice este versículo 1, mucha gente niega al Señor como el Salvador. Muchos de estas sectas, muchos de estos falsos hablan de que Jesucristo solamente fue un hombre y que no fue divino. Otros falsos que anuncian un falso evangelio hablan de que Jesucristo predicó a las naciones precolombinas en la cultura maya y azteca. Muchos hablan cosas que en realidad son herejías, que niegan la eficacia del evangelio, que el evangelio es el poder de Dios. Nosotros sabemos que es necesario arrepentirse, es necesario recibir al Señor Jesús y vivir para Él en obediencia, pero hay personas que han salido, hay falsos, de estos falsos maestros, estos falsos evangelistas que han traído un evangelio falso. Es más, nosotros sabemos que América Latina, en la época del virreinato, llegó un falso evangelio oprimiendo y tratando de forzar a los indígenas a convertirse a través de un crucifijo y ser bautizados en contra de su voluntad y recibir un falso evangelio mezclado con imágenes, con ídolos. Entonces vemos que estas cosas no son cosas nuevas. Esto de las herejías, de la falsedad, de los falsos maestros, profetas, pastores, falsos sacerdotes, falsos personas que aparentemente quieren enseñar la palabra de Dios, pero es falso. Esto ha venido ocurriendo y va a seguir ocurriendo hasta el fin de los tiempos. Por eso es importante, estimado hermano, que estés apercibido, que busques la dirección de Dios. Recuerda que el Espíritu Santo, como lo dice las Sagradas Escrituras, es el único que te va a llevar a la verdad. Por eso el Espíritu Santo no lo tiene cualquiera, escúchame. El Espíritu Santo lo tiene toda aquella persona que ha reconocido su condición de pecador, porque el primer paso es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos hace entender que somos pecadores y que no merecemos. En realidad la gracia de Dios es algo inmerecido, pero que es a través de Jesucristo y no por las obras que nosotros, como hijos de Dios, aceptamos por la fe ese regalo de Dios, y entonces comienza a Dios a actuar en nuestro corazón, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, comienza a guiarnos por la senda de justicia a través de la palabra de Dios. Por eso no hay otro camino. Recuerda, Jesucristo es el único camino. No hay imágenes, no hay santos, no hay sacerdotes, no hay pastores que te puedan guiar al camino, no hay pastores que hayan dado su vida por ti, no hay sacerdotes, no hay imágenes, no hay vírgenes, no hay nada, solo la palabra de Dios. Y si tú puedes buscarlo desde el principio, del Génesis al Apocalipsis, vas a encontrar que todo conduce, todo apunta a Jesucristo. Así que es importante, estimado hermano, que consideres eso. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y quisiera que escuches este consejo. Recuerda la importancia de ser discipulado. Estudia y recibe los fundamentos claves para crecer en la fe. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Muy bien, nos estamos escuchando en un próximo episodio. Paz y bendición. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales debajo de este episodio.